Buenas tardes. Vamos a empezar entonces la primera intervención de estos 32 encuentros que se titulan, como saben, La lengua española ante el nuevo orden mundial, y en esta intervención primera pues procede delimitar un poco o comentar un poco pues el entorno, el contexto en el que nos vamos a mover. Se preguntarán algunos, ¿podríamos haber titulado La lengua española ante el nuevo orden global? Pues según lo que entendamos por mundial y por global, pues perfectamente se podría haber hecho. ¿Por qué hemos dicho nuevo orden mundial? Pues porque el rótulo nuevo orden mundial tiene un componente, sobre todo en su abreviatura, NOM, etcétera, pues de atractivo matiz conspiranoico para muchos, pues que imaginan que hay unas fuerzas ocultas en el universo mundo que están moviendo los hilos de lo que va a suceder, y entonces parece que hay unos tráficos de intereses entre grupos más o menos ocultos o vinculados a organizaciones semisecretas, a familias poderosas, etcétera, etcétera. Y sobre todo hay normalmente quienes están en esos entornos imaginan también el concepto de nuevo orden mundial o similares como algo unívoco y singular, que en todo caso va cambiando, etcétera, porque hay como unas tendencias deterministas pues a un montón de teorías, etcétera, etcétera. Para avanzar ya, no demorarnos en exponerles la perspectiva en la que a mí me parece que hay que plantearse ante estas cosas, pues les diré que desde mi opinión todas esas elucubraciones, suposiciones, afirmaciones sobre un proyecto de nuevo orden mundial unívoco determinado que sirve para vender libros o para que se vean vídeos, pues a partir de ciertos elementos ajustados a la realidad, pues son construcciones confusas, interesadas, propagandísticas, camelísticas en muchos casos, etcétera. Y que no, porque depende de qué estemos hablando, de qué es lo que estamos hablando. Como no voy a detenerme en hablar sobre el rótulo nuevo orden mundial, claro, Vulgopedia sigue asociándolo con dice, el nuevo orden de los siglos en latín, pues en español es nuevo orden mundial. Pues no, el nuevo orden de los tiempos, no es lo mismo el nuevo orden de los tiempos ni la voluntad de los Illuminati, ni todo de los masones, de lo que sea. Es decir, cuando ya hablamos de nación o hablamos de globo, pues estamos utilizando otras categorías, y fundamentalmente lo que yo quiero trasladarles desde el principio es que en el momento en el que nos encontramos, en absoluto se puede suponer que si hablamos a escala del universo mundo, se puede hablar de un nuevo orden mundial, salvo por referencia a una situación polémica, dialéctica, confusa, y que no es nada sencillo definir, porque hay muchos intereses de muchas partes por confundir, por introducir información falsa, etcétera, etcétera. Les pongo un ejemplo, un ejemplo de hace un par de días del periódico El País, que un titular
dice: los demócratas buscan la fórmula ante el desorden global. Aquí no es ni orden mundial, sino es desorden mundial global. Ese titular tiene que ver con una reunión que organiza el diario El País, que por su papanatismo entreguista la titula en inglés, dicen War in Progress, el mundo en proceso, y donde el Plumilla, donde han estado, la ha organizado, ha colaborado la Fundación La Caixa, ha estado, es primer ministro de Francia, presidenta de Prisa, presidentes, todos los que quieran. Y el Plumilla dice, fíjense la carga ideológica de la frase con la que inicia el párrafo de esa reunión: los demócratas buscan la fórmula ante el desorden global. Dice: la marea parece desbocada e imparable. La lista de amenazas y desperfectos es larga. Las potencias depredadoras, la crueldad como método y estilo político, las guerras despiadadas en Europa y Próximo Oriente, las sociedades polarizadas, una extrema derecha a las puertas del poder, el espectro de la dictadura de los algoritmos. Las democracias, a la defensiva, buscan preservar lo que pueda guardarse del viejo orden liberal y multilateral, o al menos reformarlo. Es decir, estos señores son los que se apropian de las democracias y todo lo demás son cosas que suceden al margen de ellos. Es decir, que es una perspectiva angélica, maravillosa, están ahí y entonces ellos se van a reunir una serie de soplapollas en una reunión pues auspiciado para decir: nosotros los demócratas vamos a encontrar las fórmulas ante el desorden global. Claro, pues muy bien, pero esa es la ideología en la que estamos. Claro, guerras, no voy a repetir lo que he dicho, pero claro, esos desajustes, ese mal funcionamiento, ¿a qué se están refiriendo? Claro, pues, qué sé yo, si esto, para mencionar dos asuntos más o menos del presente que nos envuelve. El presidente de los Estados Unidos de Washington lleva pues un mes amenazando con invadir Venezuela. La propaganda que se hace consumir a todo el pueblo pues europeo, americano, pues es que Venezuela es un estado fallido, pues que el ejército que tiene es un desastre, que no resistirían nada, etc. Pero sin embargo se mantienen un montón de barcos en estado de alerta, de preguerra, pero no acaban de atacar ni de hacer operaciones quirúrgicas, como han dicho, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede eso? Pues hombre, pues quizá porque China ha dotado a Venezuela de misiles C-82 o CM-90 y entonces hay que andar con cierta prudencia. Y quizá pues esas bravuconadas, esas amenazas, tienen más que ver con intentos de lograr una desestabilización interna, favorecer que haya pues un golpe militar interno, tal, pues que facilite las cosas, porque es obvio que nadie con dos dedos de frente va a atreverse a iniciar una guerra convencional contra Venezuela por mar, que iba a implicar inmediatamente pues, a Colombia, pues, con resultados insospechados. Un periódico de Brasil del Perú publica hace un par de días: el puerto de Chancay
es un riesgo para la seguridad hemisférica. Claro, el puerto de Chancay es un puerto que los chinos están construyendo en el Pacífico, en el Perú, con la intención de ofrecer una salida a los productos de Brasil directamente al Pacífico, pues con un corredor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué el puerto de Chancay es un riesgo para la seguridad hemisférica? La seguridad hemisférica, pues eso puede afectar pues, al nivel de carga del Canal de Panamá, o puede afectar a otro montón de cosas de un equilibrio económico en competencia tremenda, pero en principio esas declaraciones tan grandilocuentes nos recuerdan tiempos de décadas pasadas y podrían hacer pensar que está cerca esa fórmula que yo utilizo de vez en cuando, y es que estamos en los últimos momentos, en la antesala de una nueva gran guerra, que parece que muchos tienen interés que así se produzca. Entonces, y para decirles, es decir, les decía que no vamos a entretenernos en hablar de la génesis del rótulo Nuevo Orden Mundial, porque, entre otras cosas, en la propia convocatoria de estos encuentros hay un enlace a una entrada de la sección Rótulos del proyecto Filosofía en Español, donde pues, hay una serie de documentos por orden cronológico donde se ve perfectamente cómo el rótulo Nuevo Orden Mundial, en inglés, en español, en italiano, etcétera, pues surge a principios de 1918 en el contexto pues, del final de la Gran Guerra y con sentidos muy confusos, porque Alemania en ese momento está pidiendo un nuevo orden colonial, otros se hablan de nuevo, el propio concepto de nuevo orden mundial que empiezan a utilizarlo el presidente Wilson, que sin duda Scott, su asesor, el gran mentor del derecho internacional, etcétera, pues fue el que lo acuñó, pero enseguida, en el entorno anglosajón se empieza a utilizar enseguida, pero 4 o 5 meses después ya se está utilizando en sentido contrario, es decir, el nuevo orden mundial es el que están empezando a añorar los italianos o los polacos o lo que sea. Entonces eso que tiene un interés sociológico y de delimitación, pero que no vamos a entrar en ello. Porque si hemos utilizado ese rótulo es en asociación con la lengua española. Y entonces estos encuentros se van a dedicar, tal como está en el programa, pues a tratar distintos aspectos pues, de estos asuntos. Cuestión fundamental es la que tiene que ver con la delimitación entre mundialización y globalización. En este sentido, el artículo de referencia que les sugiero pues es el que publicó en el Catoblepas Bueno en mayo del 2002, que se llama Mundialización y Globalización, en el número 3 de la revista El Catoblepas, donde simplemente les voy a leer una frase para quienes no lo conozcan, quienes escuchen estos, se animen a leerlo. Esto está escrito hace 23 años. Dice una de las frases: una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, los dos proyectos de globalización enfrentados durante los largos años de la Guerra Fría fueron el de la Unión Soviética y el de los Estados Unidos. Derrumbada la Unión Soviética, el único proyecto de globalización efectivo que permanece es el de los Estados Unidos, actuando en funciones de imperio universal. Esta es la razón por la cual la globalización por antonomasia
puede situarse a comienzos de los años 90, pero otros proyectos de globalización se preparan en contra, algunos sin adscripción estatal fija, aunque sean internacionales, como ocurre con los movimientos antiglobalización. Otros con adscripciones políticas más o menos precisas que podemos llamar el Islam o China. Claro, y entonces, evidentemente, la referencia al Islam era necesaria, pues porque esto se escribe 10 meses después del... No, que va, en febrero, pocos meses después del 11S, del 11S. Y bueno, pues esto fue en marzo, pues nada, 6 meses después del 11S. Y lo de China, pues aunque muchos querían mirar para otro lado, es porque no leían lo que escribían los chinos entonces, y además los chinos lo escribían para que nos enteráramos. Es decir, los chinos lo escribían en español, en inglés, en francés, en alemán, es decir, lo escribían en varias lenguas. En español, muy cuidadosamente. De hecho, en la revista Alcatoblepas, durante 10 años, mantuvimos una sección que se llamaba Ante la República Popular China, donde durante, pues, qué sé yo, 100 entregas o no sé cuántas fueron, pues se iba mes por mes ofreciendo una selección de noticias de prensa publicadas por los chinos para que nos enterásemos. Sí que es curioso que, por ejemplo, los informes militares del desarrollo del ejército chino los publicaron por internet de forma transparente pues hasta más o menos 2006 o 2007, es decir, haciendo informes en español que ponían en abierto, diciendo las nuevas ópticas que se habían abierto, las estrategias de armamentísticas, tal, y luego esa información decidieron hacerla más privada o convertirla en producto de mercantilización para vendérsela a los servicios de inteligencia de potencias extranjeras interesadas en información que obviamente no tiene sentido tampoco ocultar por parte de una potencia, porque la exposición del músculo que se tiene entra dentro de las claves de la realidad en la que nos movemos. Después de ese artículo de Bueno, en esta misma sala, en el año 2004, en julio, se celebraron el primer curso de verano de la Fundación Gustavo Bueno en Santo Domingo de la Calzada, que se dedicó precisamente a la globalización. Y en esta sala, entonces, es decir, esto fue en el mes de julio, en el mes de mayo de 2004 había llegado a las librerías el libro de Bueno, La Vuelta a la Caverna, Terrorismo, Guerra y Civilización, que será el tomo 10 de las obras completas, y entonces había pasado el 11S, la guerra de Irak iniciada en marzo de 2003, los movimientos antiglobalización, no a la guerra, no a la globalización, etc. En ese curso, Bueno ofreció 3 intervenciones, una que se llama Mundialización y Globalización, otra Terrorismo globalizado y el problema de la Cuarta Guerra Mundial y Solidaridad en el proceso de globalización. De esas 3, curiosamente, la que más interés ha suscitado, si lo contamos por el número de visualizaciones de los vídeos que están disponibles en YouTube desde el año 2016, pues es el terrorismo globalizado y el problema de la Cuarta Guerra Mundial. Tiene 97.000 visitas, y Mundialización y Globalización, que tiene 54.000, mientras que el de Solidaridad tiene 13.000. Eso ha interesado menos. En ese mismo congreso, José Luis Gómez Urdáñez, profesor de Historia de la Universidad de La Rioja, fallecido hace pocos años,
ofreció una ponencia que se llamó La primera globalización. Es decir, el título que 17 años después retomó el documental de López Linares. Y Pedro Santana, director de aquel curso, habló sobre lenguas y globalización, ideologías y lingüistas. Yo mismo, en ese contexto, ofrecí 3 intervenciones, 3 sesiones sobre la idea de hispanidad como proyecto de globalización. Es decir, que en realidad esta convocatoria que tenemos aquí, pues 22 años después, más o menos viene a retomar los mismos asuntos, pero con diferencias notables de lo que ha ido cambiando con el suceder de los tiempos. ¿Y qué es lo que ha ido cambiando? Pues desde el año 2000 hasta el año 2025, pues ha cambiado, por ejemplo, pues la cantidad humana que sobre la Tierra somos. En 2019, que en esta misma sala hicimos un curso sobre el estado de bienestar, yo lo clausuré hablando de 10 millardos de humanos reclamando bienestar, analizando qué sentido tenía hablar de estado de bienestar en un contexto en el cual la proyección para dentro de pocos años es que haya 10 millardos, 10.000 millones de humanos sobre la faz de la Tierra. Claro, si el estado de bienestar es el estado de las sociedades superavanzadas europeas digamos, las democracias que decían los otros, pues aplícame los mecanismos del estado de bienestar a 10 millardos. Claro, en el momento actual calculan los demógrafos y los que saben de estas cosas, pues que somos ahora 8.000 millones, 8 millardos, 8.200, depende de las fuentes, pero claro, cuando la Primera Guerra Mundial había 2 millardos de humanos. En mediado del siglo pasado, 2 millardos y medio. En el año 2000, 6 millardos. Y en 25 años hemos pasado de 6 a 8. Pero además, ese crecimiento demográfico tampoco ha sido uniforme. Es decir, si tenemos en cuenta las principales magnitudes de sociedades humanas organizadas que existen hoy en el mundo, pues todo el mundo conoce, sabe, aunque parezca que no gusta recordarlo, pues que el 36% de la población mundial, el 36% de la población mundial lo conforman solo 2 países, que es China y la India. China y la India es el 36%. Y tampoco gusta recordar que las 57 naciones que forman la Organización para la Cooperación Islámica, que siguen los valores morales y las prescripciones de la Sharia, es decir, quienes asumen la Declaración de los Derechos Humanos de 1990, la del Cairo, no la del 48, suman hoy 2 millardos, 2.000 millones de personas, esas naciones que forman la Organización para la Cooperación Islámica, es decir, un 25% de la población. Se dirá, es que estamos hablando de asuntos religiosos y eso no afecta. No, es pura ingenuidad creer que los proyectos expansivos
ecuménicos del Islam, y esto es algo que, aunque se haya repetido 1000 veces, no pasa nada por repetirlo una vez más. Es decir, la voluntad de expansión del Islam, pues no es por un afán de controlar el mundo, como si recuerdan la famosa película, pues El Cid, aquella pues, de los años 60 o finales de los 50, cuando empieza la película pues con un caudillo maometano lanzando unas imprecaciones y diciendo, pues ahora vamos a conquistar España y pronto el mundo. Entonces, frente a ellos, pues el Cid se levanta y tal y cual. Claro, obviamente, en aquellos años de la Guerra Fría, la imagen del caballero maometano guerrero en plena reconquista se intenta asociar con el enemigo comunista de la Guerra Fría, que también quiere dominar el mundo. Vale. Claro, las cosas han cambiado mucho. ¿Por qué? Pues porque el Islam no quiere dominar el mundo por dominarlo, quiere dominarlo por generosidad con el resto de los hombres que no son maometanos, porque desde su perspectiva ecuménica, que es la misma que ha operado pues, en los cristianos, en los católicos y que hoy opera en los evangélicos, en los bautistas, en los adventistas, en lo que quieran, pues es de generosidad con el prójimo para sacarle del error. Y entonces la reducción economicista o de poder pues es una reducción muy simplona. Es decir, si el Islam se expande y pretende sacarnos del error trinitario a los que vivían en la península ibérica para trasladarnos la verdad del Dios del que no se pueden imaginar cómo es, porque sería una blasfemia y del que pues ni siquiera nos podemos referir prácticamente a él, etcétera, etcétera, pues es decir, no hay ninguna maldad, es pura bondad y hay que asumirla. Claro, ¿qué sucede? Pues que y es algo pues que si analizamos los últimos ni siquiera 100 años desde que hermanos musulmanes empiezan a resurgir, todavía no han pasado 100 años. El crecimiento desde los procesos de descolonización de Egipto por parte del imperialismo británico, etcétera, etcétera, hasta nuestros días, con todas las alianzas, contradicciones, que la línea ascendente es una línea que permite, sin alarma, pues tener que reconocer que Europa prácticamente está en fase de penetración exhaustiva, pero además bien recibidos por muchos de los gobiernos, bien recibidos porque, entre otras cosas, y aquí curiosamente volvemos a situaciones muy parecidas a las que se produjeron antes de la Segunda Guerra Mundial, porque el enemigo de Europa, es decir, de Alemania, de Francia, Inglaterra no es Unión Europea, pero se suma a estas cosas, pues es Rusia, pero son los judíos, las víctimas, pues son los musulmanes, palestinos o como lo quieran llamar, y entonces la situación se parece mucho a la que determinó el Holocausto, por una parte, y solo, tienen quienes no conozcan estas cosas, que no vamos a seguir, que son bien conocidas, pues que busquen Radio Islam, que Radio Islam, por ejemplo, pues una página de internet y una emisora originada en Marruecos, con sede en Suecia, y que durante décadas pues, es el principal baluarte negacionista
del Holocausto, etcétera, etcétera. Y por supuesto, es decir, las concomitancias que se producen en nuestros días con estas situaciones son de lo más curioso. Curiosamente, sin querer sacar la cuenta pues, de cuáles son las líneas, de tener en cuenta, sin ir más lejos, la situación de India y China y lo que suponen a todos los terrenos. Quiere decir, porque India y China son sociedades absolutamente firmes y organizadas en cuanto a su población, muy diferentes la India y China. Es decir, China con una organización industrial, educativa, con unos proyectos de futuro, y sobre todo con otra cosa, con un conocimiento muy firme de lo que supuso la Segunda Guerra Mundial para ellos, de lo que supuso la invasión japonesa, pero también de lo que había supuesto el juego con el opio por parte de los ingleses, etcétera, etcétera. Y en China es absolutamente sorprendente. Yo les recomiendo que vean los documentales, por ejemplo, sobre la puesta en marcha toda la historia de cómo China se dotó de una armada a final del 19 y del 20, pues aprovechando los desajustes franceses, ingleses, aprendiendo y logrando tener ya desde hace 15 años una autonomía militar absoluta, independiente absolutamente de cualquier dependencia de otros sitios, que no sucede con ningún otro ejército, porque salvo la parte del armamento soviético, pero no tan, que es más dependiente de otras industrias, no es tan autónomo como China, porque China no tiene ninguna voluntad de expansión territorial, pero tampoco va a tolerar que se ande intentando fragmentar su poderío, pues potenciando los separatismos pues de los uigures o del Tíbet o de Taiwán. Eso es una realidad y que de hecho la propia organización del Partido Comunista Chino, con casi 100.000 militantes, donde no es alguien que se apunte como se apunta a un club o a un partido de las democracias occidentales, sino que es un mérito serio, hay que ser escogido, etcétera, etcétera, y con unos mecanismos de planificación a largo plazo que no pueden hacer en los países capitalistas con un enfrentamiento desordenado las empresas realmente existentes, utilizando los estímulos del desarrollo capitalista que tienen en China y donde la competencia que se hace es entre empresas chinas, pues que una está promovida por el partido, otra está promovida por una ciudad, otra está inducida por una provincia, que tienen competencia entre ellos, y les sugiero que vean un fenómeno que se ha comenzado a prodigar en los últimos meses, que es la difusión en español y en otras lenguas de una serie de películas y de seriales de los chinos, donde, curiosamente, lo que se ofrece es unas discusiones entre lo que aparentan grandes grupos económicos basados en familias, cuasi mafiosos, con una gran dependencia de autoridad, y donde lo que peor se valora o lo que más pone en duda es el egoísmo, la suficiencia, las pretensiones de crecimiento. Eso es lo malo. Entonces, los argumentos de un montón de series de estas películas es lo mismo. Es decir, el CEO de una empresa, el rico heredero,
pues está de camarero o está de repartidor de publicidad, etcétera, todos le hacen burla, pero es que él está allí viendo bien si aquella mujer con la que es interesante a la empresa que él representa, que tiene el gran poder, unirse con otra y casarse con ella, lo que sea, pues en realidad son fieles y funcionan bien y tal y cual. Entonces, esas 2 o 3 horas de película van el héroe oculto, que en realidad no saben que es el gran representante de un gran poder, y que incluso tienen el anillo del águila o de lo que sea, que va avanzando hasta que el espectador va sintiendo pues desprecio por el egoísmo, por el narcisismo, por los intereses tan rastreros que no acompañan al de el que controla en la sombra todo lo demás, que es esta persona emergente, etcétera, etcétera. Ahí es curiosísimo, porque en esas películas el partido no existe. Sí que se restituyen una serie, las familias son muy importantes, el prestigio, el control de una provincia, la dependencia del poder, la autoridad, la aceptación, etcétera. Eso son cosas muy, muy peculiares. Bueno, entonces, nos quedan 10 minutos y vamos a concretar este contexto en función del español en este contexto tan confuso, inestable y peligroso, porque hay muchos intereses y mucha inconsciencia por parte de muchos, porque aquí la pregunta clave es decir, el periodista que con esa simpleza dice la frase esta que les decía antes, ¿no? Que es decir, las democracias, tal. Las democracias buscan la fórmula ante el desorden global y lo explica de esa manera. La pregunta es, ¿en realidad se lo cree o es un relato que está propagandístico que está lanzando? Pues yo creo que lo más trágico es que hoy esos ideólogos periodistas se lo creen. Ellos se le creen perfectamente. Y no solo eso, han trasladado a una parte importante de la población, en España, en Europa, que nuestro enemigo es Rusia, que es necesario aumentar el ejército, el armamento, que la operación de Ucrania es un canto a la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso el personal se lo va creyendo, que se va contra la democracia, contra el bienestar, que quien hace eso es el fascismo, es la extrema derecha, es no sé qué más. Entonces, son discursos que con variantes se adaptan en unos países y en otros, pero que suponen una simpleza de análisis grande, que sin embargo es consumida y es bien propagada, y que quienes lo pusieron en marcha seguramente han perdido ya el control, es decir, que ya funciona solo como acabó funcionando solo pues el mito del siglo XX de Rosenberg y como acabó funcionando solo pues todos los procesos, por mucho que después se diga, no, Hitler estaba loco. No, a ver, quiero decir que millones de alemanes murieron en ese proceso y apoyaban a Adolfo pues enfervorecidos, porque el gregarismo, la simplicidad, la capacidad de convencer, pues es lo que sucede. Claro, en el caso del español es obvio que el enemigo del español lo tenemos dentro y fuera. El enemigo de dentro
pues no hace falta más que referirlo. Es decir, los intereses políticos por controlar la Academia de la Lengua y la política peculiar del Instituto Cervantes, pues que le pongan otro nombre, pero bueno, entonces eso es una situación. Sin embargo, el español tiene un potencial, que yo no voy a hablar aquí ahora porque otros hablarán de ello, importante, pero que fundamentalmente es el que determina la unidad de muchas repúblicas de Hispanoamérica. Y aquí yo les recomiendo, para terminar, que procuren leer la perspectiva que en 1856 tiene Vigil, que es un peruano que escribe un libro que se llama La Paz Perpetua, en donde ve claramente que frente a esa unidad hispánica de cultura, de pueblos, etc., quienes están en contra son los ingleses, son los franceses, que son los mismos que han organizado la Santa Alianza para terminar con el liberalismo en España, que van cambiando, Rusia... y esos análisis de 1856, de este Vigil, que esto lo tienen en Filosofía en Español, permiten entender perfectamente por qué España se mantuvo al margen de la Gran Guerra y por qué España se mantuvo al margen de la Segunda Gran Guerra. ¿Por qué? Pues porque... y en buena línea, porque el presidente Sánchez pues le resbala con razón pues esta voluntad de que aumentemos al 5% la capacidad militar, vamos, es consciente que son asuntos que no van con nosotros, que puede interesar y presionar pues todo pues el contubernio europeo anglosajón, pero eso es otra historia. Bien, termino haciendo un recordatorio simplemente en términos de la hispanidad. El viernes que viene se cumplen 100 años del asesinato de quien durante 3 años se dedicó a organizar un congreso de intelectuales hispanoamericanos, que también se llamó Conferencia Iberoamericana, y que estaba previsto luego llamar Congreso Iberoamericano de Intelectuales, que fue Edwin Elmore. Edwin Elmore fue un peruano que, de acuerdo con Vasconcelos, con Baldomero Sanín, ministro de Educación de Colombia, con José Ingenieros en Argentina, se sumaron Araquistain, socialista en España, José Carlos Mariátegui, pues se le provocó por parte de un poeta, insultando a Vasconcelos, de una serie de cosas que no vamos a entrar aquí. El asunto es que ese poeta que se llama Santos Chocano, que algunos le tienen por un gran poeta del Perú, se encontró en el mismo periódico, en El Comercio de Lima, una tarde. Venía de dejar una carta respondiendo a los insultos que le había hecho Chocano. Chocano entraba, discutieron, Edwin se dio la vuelta y por la espalda le disparó un tiro. Murió y aquello fue el fin del Congreso Iberoamericano de Intelectuales. Ese proyecto se cayó por los suelos porque era algo que estaba moviendo esa persona desde hace 2 o 3 años. Había estado en París, habían hablado con Unamuno, etcétera, etcétera. Eso fue, y ahí, pues todas las teorías que quieran, pues, esto es dentro de una semana se cumple 1 año de ese intento frustrado de conferencia iberoamericana. Y nada más, en las próximas
en las próximas intervenciones pues se irán tratando estas cosas y espero que, pues, que los encuentros resulten pues lo más pregnantes y útiles. Gracias.